Aleluya. Tome su lugar. De verdad que a través del estudio de este Evangelio de Mateo me ha parecido muy maravilloso cómo Dios nos lleva en procesos de restauración de nuestra vida, sobre todo en el área espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma y en consecuencia nuestro cuerpo después es sanado. Y le damos gracias a Dios por toda su bondad y por todas las enseñanzas que a través de la Escritura nosotros podemos ver. Hoy en esta mañana, hermano, después de haber estado viendo cómo Dios ha venido ministrando nuestra vida personal, fomentando en nosotros el perdón, y después la restauración, ¿verdad? Como congregación en las situaciones que a veces enfrentamos en la iglesia, y posteriormente la restauración matrimonial o conyugal, que es muy importante y para Dios es uno de los vínculos más santos que Él ha establecido en la vida del ser humano. Pero hoy, hermanos, hoy Dios tiene preparado algo muy especial. Porque Dios no se olvida de nadie en la iglesia. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios se preocupa absolutamente por todos los que conforman una congregación. Comúnmente los pastores le ponemos más atención a la gente adulta, le ponemos más atención a los jóvenes, a los adolescentes, pero se nos olvida un área muy importante de la vida de la iglesia, que son nuestros niños. Y hoy vamos a ver, hermanos, lo que Jesús quiere para los niños. Y yo he titulado este mensaje, de ellos es el reino. De ellos es el reino. Así he titulado este pasaje y quiero tomar solamente 3 versículos que son los versículos que han continuado de nuestro estudio de Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15. Mateo capítulo 19, versículos de 13 al 15. Y si quiere acompañarme ahí con su Biblia para que podamos nosotros ver la voluntad de Dios en aquellos a los que les pertenece el reino. Y dice nuestro Señor Jesucristo que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos lo reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Aparentemente, hermano, no hay mucho que extraer de estos 3 versos. Pero la palabra es tan rica, dependiendo qué tanta riqueza busquemos, pues es un tesoro escondido. Fue una frase que salió mientras yo estaba estudiando ese pasaje para compartirles el día de hoy en mi corazón. Que la palabra es tan rica, dependiendo qué tanta riqueza estemos buscando, pues la palabra de Dios es un tesoro escondido. Lo que Dios ha declarado, hermanos, bendecido, el enemigo siempre quiere oponerse. Sea la iglesia como su cuerpo o congregación, o sean los hijos de Dios, su seguridad de salvación en Cristo y sus bendiciones, siempre está oponiéndose Él con mentiras, haciéndonos querer dudar de nuestra salvación y de la gracia que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Pero la iglesia conformada por los hijos de Dios siempre confiará en su Señor y buscará siempre agradarle. Hay un predicador norteamericano ya de años que se llama Charles Stanley. Yo le recomiendo mucho sus enseñanzas. Se llama Charles Stanley. Él dijo: cuando hagas algo, preocúpate por agradar a Dios y déjale a Él las consecuencias. Qué bonita cosa Dios le inspiró a este hombre. Cuando entendamos esto, que debemos que cuando nosotros hagamos algo,
nos preocupemos siempre nada más por agradar a Dios y que le dejemos a Él las consecuencias, pues al final nosotros lo que pretendemos es agradarle a Él. Si nosotros agradamos a Dios y dejamos a nuestros hijos en sus manos, no habrá ninguna falla, hermanos. Porque nosotros estamos buscando el camino correcto y la verdad, que es agradar a Dios, y entonces nuestros hijos estarán en sus manos. Con respecto, hermanos, al tema de hoy, podemos decir que si hay un deseo común, y yo digo a veces hasta normal en los padres, en la sociedad, es el que los niños sean bendecidos. ¿Quién no quiere que sus hijos sean bendecidos? Pues ese también es el deseo de Dios, bendecir a tus hijos. Él quiere bendecir a nuestros hijos porque de ellos es el reino de los cielos. En los pequeños nosotros vemos su condición de inocencia, pureza, dependencia, sencillez, su necesidad natural en todos los aspectos como protección, alimento, guía, enseñanza, amor, cariño, etc. Pero esto a los adultos y mayores, que somos mayores que ellos, nos lleva siempre a cuidarlos y a ver por ellos de una forma natural. Cuando nosotros vemos a un pequeño, aunque no sea de mi familia, mi deseo siempre va a ser de protección y de cuidado. Estaremos observando si se va o se pone en peligro, porque eso está en la naturaleza normal de un ser humano. Cuando se torna anormal, es cuando en vez de buscar una bendición para ellos, buscamos el mal. Eso ya es anormal en un ser humano. Por tales motivos, hermanos, no hay nada más indignante y causa de enojo que ver a alguien que se aproveche de ellos, que los hiera o lastime de alguna manera, o que atente contra ellos. Eso a cualquiera nos indigna. El primer atentado personal fue en el sentido espiritual, en el Edén. Aunque Adán y Eva eran adultos físicamente, espiritualmente tenían un carácter de inocencia, puro y limpio, así como los niños. Pero en la libre decisión otorgada por Dios, ellos fueron responsables de sus actos, porque esa es la libertad. Cuando Dios nos da libertad, aunque seamos pequeños, maduros o fuertes en la fe, somos responsables de nuestros actos. La serpiente entonces, en su astucia, como nosotros lo vemos en el libro de Génesis, los engañó. Entonces ellos perdieron con el pecado su inocencia, su pureza, su santidad. Y como consecuencia fueron separados de Dios y de la presencia de Dios. Nosotros todo esto, hermanos, solo les doy la referencia, lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 25, y lo podemos ver en el capítulo 3, versículos del 1 hasta el 14. Nosotros ahí podemos ver todo ese proceso. No tenemos el tiempo para ir para allá, pero yo les doy la referencia. Pero posteriormente, porque cuando uno está estudiando las cosas, hermano, y está uno escarbando el tesoro escondido, pues uno busca en todos los libros qué referencias hay. Y encontré que en el libro de Éxodo está en la Biblia registrado un atentado, así literal, contra niños, en un acto indignante, incoherente, abusivo y ventajoso. En el libro de Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 22, por un faraón de Egipto, el cual se olvidó de José y de los beneficios y de la participación y de la bendición que había sido José para su pueblo, la prosperidad que este hombre israelita había traído al pueblo de Egipto, y la bendición que fue que el pueblo de Dios estuviera en medio de ellos, de tal manera que Egipto se hizo de renombre en la antigüedad.
Pero eso a veces a la gente se le olvida, que nosotros somos una bendición para ellos. Y que muchas veces por nosotros la gente es bendecida. A veces se les olvida. Faraón, al ver multiplicar al pueblo de Israel, mandó que arrojaran al río Nilo a todos los niños recién nacidos, para que se ahogaran y fueran comidos por los reptiles, principalmente los cocodrilos. Vean, hermanos, qué corazón tan malvado y tan perverso. Por el temor, dicen que ellos tenían, porque veían a un pueblo multiplicarse y ser grandemente bendecidos, pero ellos no veían la bendición, porque al final ellos tenían el oro. ¿O no fue cuando salió el pueblo de Israel que los egipcios les dieron el oro? Entonces, ¿quién tenía el oro? Lo tenían ellos. Ellos tenían la bendición por causa del pueblo de Dios. Pero eso mucha gente no se da cuenta, que muchas de sus bendiciones son por causa de nosotros, de que estamos con ellos. Se les olvida ese pequeñísimo detalle. Otro atentado masivo se registra en el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando Herodes el Grande, después de haberse sentido burlado por los sabios de Oriente que habían ido a buscar al Mesías, y como no fue informado, pues no, porque estos hombres, aunque no pertenecían al pueblo de Israel, tenían conocimiento, sabiduría y discernimiento, que es el don otorgado por Dios a todos los creyentes, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Y ellos discernieron que Herodes quería hacer una mala obra, pues seguramente estaba bajo la influencia de Satanás, como siempre ocurre con la gente que atenta con los niños. Herodes el Grande mandó traspasar y matar a todos los niños menores de 2 años con una espada, pues dentro de ellos posiblemente él podría acabar con el Mesías. En Mateo 2:16 se describe este acto verdaderamente vergonzoso. Y yo sí quisiera que fuéramos ahí, porque está cerca de nuestro pasaje que estamos leyendo. Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta estaba profetizado, hermanos. Había una profecía que había vaticinado ese hecho. Cuando se dieron esas palabras en aquel tiempo, pues no se entendió a qué se refería. Fue hasta que sucedió que entonces se dieron cuenta que esta profecía o esto acontecido era algo que el profeta Jeremías hace algunos miles de años. Pero en Jeremías capítulo 31, versículo 15, si usted después en su casa lo quiere buscar, Jeremías 31, 15, ahí dice cómo esa profecía había sido dicha y se cumplió en el tiempo de Jesús, cuando Herodes el Grande mandó matar a los descendientes de Raquel, que eran los hijos de Israel. Qué tremendo, hermano. Cómo estos hombres se dejaron influenciar por Satanás para atentar contra los niños. Vemos un juicio también a unos niños por insultar a un profeta. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está la educación de los padres? Porque por causa de su mala educación y la ofensa a un profeta, sufrieron un juicio estos niños. Se registran también atentados contra niños como resultado del pecado o la contaminación de éste por sus padres, o el entorno cultural y social, sobre todo en los pueblos paganos. Pero en el libro de Éxodo se registra que por causa del pecado de unos padres, uno de los padres, que se trajeron un ídolo escondido y por esa causa no pudieron avanzar en la conquista
de la tierra prometida, no solamente fueron enjuiciados los padres, sino todo su ganado, todas sus pertenencias y todos sus hijos fueron quemados vivos. Porque el juicio, desafortunadamente, cuando los padres no queremos entender, viene sobre nuestros hijos. A través de las generaciones, en las diferentes culturas nómadas y paganas, nosotros históricamente podemos buscar y vamos a encontrar, hermanos, también a niños siendo afectados por el egoísmo ambicioso de la conquista. Porque no bastaba llegar a un pueblo y conquistarlo, sino que mataban a toda la gente, incluyendo a los niños. Porque tenían temor que después esos niños crecieran y vengaran a sus padres. Aún en nuestros días, hermanos, en este siglo, los niños también estando en este siglo XXI, hermanos, siglo XXI, con tanta tecnología, con tanto conocimiento, con tanta prosperidad en todo el mundo, en todas las áreas, se siguen registrando también atentados contra los niños, de forma individual o masivamente. Atentamos contra su carácter moral, físico, psicológico, pero también sexual. Incluso este atentado ha traspasado las fronteras físicas y fisiológicas, de tal manera que aún se atenta contra los niños estando en el vientre de su madre. ¡Qué tremendo es esto! Hay mujeres sin escrúpulos, llenas de egoísmo, sin moral, carentes de amor, irresponsables y llenas de maldad. Porque yo entiendo que una mujer no se quiere embarazar, pero lo que no entiendo es con tanta tecnología y con tanta ciencia sigan cometiendo ese error. Eso es irresponsable. Y eso no es de los hijos, es responsabilidad de la gente madura, de los padres, que llevan a cabo relaciones sexuales con irresponsabilidad. Y al ver la consecuencia, no les queda otra más querer deshacerse de ella, cuando ellos debieron de haber sido primeramente responsables. Eso lo hubieran pensado antes. A veces cuando hablo con los jóvenes les digo, deberías de haberlo pensado antes de bajarte los pantalones, no ahorita. Ahorita ya está la responsabilidad y ya tienes que ver por ella. Eso lo hubiera pensado antes. Pero hay gente egoísta, sin carácter moral, gente malvada, perversa, que atenta contra esos niños aún estando en el vientre. Qué tremenda es la maldad hoy en día. Los medios de comunicación controlados por gentes influenciadas por nuestro enemigo también atentan subliminalmente y moralmente, haciendo incluso que sus valores se pierdan, sus valores morales de los niños, que los despierten a una sexualidad que ellos todavía no pueden asimilar, a responsabilidades que ellos no tienen por qué despertar. Entonces, atentan contra su inocencia, contra su pureza y la santidad que Dios ha puesto en ellos. Gente malvada, perversa de su entorno, como familiares, amigos, vecinos, corruptos, perversos, que atentan sexualmente contra ellos. Aún sus padres, por su ignorancia en cuanto a lo que representan los hijos, atentan contra ellos, pues no solo los menosprecian, agreden física, espiritual y psicológicamente, sino que además se enredan en relaciones con gente perversa sexualmente y exponen a los niños a que sean atentados sexualmente. Yo no puedo entender cómo una madre, una hija le dice que ese hombre que supuestamente la ama está atentando contra ella, y la madre, en vez de ser radical y mandar a ese fulano a volar,
prefiere la relación con ese hombre y avergonzar a la hija y humillarla y echarla fuera de la casa, haciéndole sentir que ella es la perversa y no el cabezón ese que está a su lado. ¡Qué increíble! He visto esas cuestiones. Ya no sé en quién más hay perversidad, si en el que lo hizo o el que lo está consintiendo. Cuando un hijo nos dice que hay algo que está atentando contra nosotros, tenemos que creerle, sobre todo cuando son pequeños. Hay un dicho mexicano que dice que el borracho y el niño siempre dicen la verdad. Y debemos de estar atentos cuando eso sucede. Poner atención, cuidarlos, pues es nuestra responsabilidad. Y en el caso que haya duda, lo menos que podemos de hacer es estar atentos para certificar que no es algo de la imaginación del niño o que realmente ha sucedido. A veces vemos niños retraídos. Un niño que normalmente andaba corriendo y que ahora está retraído en una esquina. Algo le pasó. Algo atentó contra su vida. Y tenemos que averiguar qué pasó. Y lo primero es investigar a los padres. Saber si ellos saben qué pasó a su hijo. Sobre todo cuando hay esas relaciones donde el padre tiene un hijo y la esposa tal vez no sea su madre. O al revés, el padre no sea su padre. Cuidado. Cuidado, porque a veces nos enredamos en relaciones que pueden exponer a nuestros hijos. Por nuestras debilidades carnales, a veces exponemos a nuestros hijos. Y sobre todo porque desobedecemos a Dios. Porque Él nos ha mandado que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque una persona, para que nosotros sepamos que verdaderamente está en Cristo, debe de dar fruto de arrepentimiento. No solamente venir aquí al frente y supuestamente hacer una oración de fe. Yo quiero ver fruto en esa persona. Y una vez que esté el fruto, entonces yo veo si me aviento el que pueda yo entrar en una relación con él. Pero no antes, porque si es antes voy a exponer a mis hijos a que se enfrenten a esa situación por mi causa. Por haber sido irresponsable y egoísta. Y es algo que nosotros no debemos de permitir. No por nada, hermanos, Dios dice las cosas. Hermanos, aún los niños no se han escapado de los religiosos perversos y corruptos de este tiempo. Y qué bueno que ya hay uno en Estados Unidos que ya lo metieron al tambo, pero de verdad le fue leve, ¿eh? Le fue leve, yo sí le hubiera cortado su cabeza. Pueden escapar, hermanos, a la ley de este mundo, pero un día se enfrentarán a la ley de Dios. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, los juzgará con mano dura. Por eso, hermanos, aunque en este tiempo veamos que estos malvados y perversos florecen, como ese de la luz del mundo, aunque aquí veamos que florecen, hay un Dios que un día lo va a tener ahí y le va a dar conforme a sus obras. Porque Dios es justo. Aunque el hombre sea injusto, el Dios es justo. Y Él un día le va a dar lo que merece. Y estas, hermanos, son solamente algunas cosas que yo puedo mencionar, que al preparar este mensaje vinieron a mi corazón. Por lo expuesto entonces anteriormente, hermanos, vemos a Jesús presentando a un niño en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 7. Mateo 18 del 1 al 7. Dice: en aquel tiempo sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y después vienen palabras sentenciadoras
Y les dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiera en lo profundo del mar. Mejor le valiera que en este mundo tuviera su sufrimiento, porque el día que el Señor le tome la mano, le va a dar conforme a sus obras a toda esa bola de perversos que atentan contra la vida de los niños. Sin escrúpulos, sin moral. Entonces Jesús decía que el mayor en el reino de los cielos, es decir, que eran los más importantes para Él, son los niños. Para Jesús los más importantes son los niños. Porque tenemos un Dios generacional. Él no está viendo un niño, está viendo una generación. Porque de ese niño después van a salir otros niños y otros niños y otros niños. Dios es un Dios generacional. Por eso Satanás atenta contra la vida de los niños, porque él sabe que no atenta solo contra un niño, atenta contra una generación. Una generación que en este tiempo nosotros nos hemos descuidado. Y por simplemente entretenerlos les permitimos que tengan un celular ahí sin que nosotros veamos qué están viendo. O con el simple hecho de que no nos causen problemas y no estén dando lata, los tenemos viendo la televisión sin nosotros certificar qué es lo que están viendo. Pero lo que es peor, que nosotros no los queremos corregir a su tiempo, de una forma que Dios nos ha mandado, porque no está mal corregir a los hijos, y no está mal corregir a los niños, porque si no los corregimos el día de mañana, van a ser unos monstruos. Si usted tiene la capacidad de buscar esa bendición para sus hijos, yo también la tengo, y a veces les tengo que llamar la atención. Y no solamente a los niños pequeños, sino también a los espirituales. Los tengo que corregir. Esa es mi labor. Hermano, yo no estoy aquí para hacerlo feliz. No soy psicólogo. Estoy aquí para predicarle el Evangelio. Entonces, hasta aquí donde estamos caminando y estamos viendo, se da usted cuenta que tenemos una gran responsabilidad en el cuidado de ellos. Así que en este pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, dice la Escritura: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Vemos, hermanos, aquí varios aspectos con respecto a los niños. Claramente nosotros sabemos, o naturalmente, o usualmente, los niños son obedientes, sumisos, inocentes. Se someten a la autoridad de los padres. Son amorosos, son cariñosos, son sencillos, son alegres, son inquietos, son juguetones. Usan de una gran imaginación, pero también son frágiles y dependientes, con necesidad de cariño, respeto, pero sobre todo de amor. Estos niños, con estas características, fueron presentados y traídos a Jesús, con un carácter obediente y dócil. Seguramente venían de la madre de sus padres, de las manos de sus padres. Estos niños fueron traídos a Jesús porque en la tradición judía era importantísimo que los padres llevaran delante del rabí o del maestro para que él los bendijera, incluso pudiera aceptarlos desde pequeños como discípulos.
De ahí que nosotros vemos a un Pablo describiendo que él estuvo a los pies de Gamaliel. O sea que él desde pequeño fue instruido por el más grande teólogo y conocedor de las escrituras de ese tiempo, que era Gamaliel. Pero vemos a un Jesús, eso es lo extraordinario, hermanos, vemos a un Jesús que estuvo a los pies de sus padres, de José y de María, y que a los 8 años tenía la capacidad de disertar grandes cuestiones teológicas con los más grandes conocedores de la ley. Y entonces vemos qué responsabilidad tan grande obtuvo María y José, y cómo la llevaron a cabo en su hijo, de tal manera que Jesús creció a los pies de las Escrituras. A los 8 años. Y es por eso que vemos a los niños de 8 años entre los judíos conociendo el Pentateuco de memoria, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, se los saben de memoria. Tú con trabajo los 10 mandamientos. Y a veces ni sabes ni dónde están. Creo que están en Éxodo, ¿no? ¿Pero dónde? Ellos se lo saben de memoria, ellos saben dónde está. ¿Y sabe por qué? Porque los padres son responsables. Porque José y María fueron responsables al instruir a Jesús. Pero para instruir a Jesús ocurre un pequeño detalle. Primero ellos debieron de haber sido instruidos. De tal manera que vemos que ellos por esa causa fueron responsables con Jesús, porque ellos se sometieron a la instrucción primero. Y seguramente su descendencia y sus padres y sus antepasados trajeron esa enseñanza. Nosotros, hermanos, desconocemos que solo caminaremos en obediencia y viviremos una vida que es digna de alabanza cuando reconozcamos como niños la autoridad de Dios en nuestras vidas. Confiemos y creamos en Él y obedezcamos sus mandamientos. Se lo voy a repetir. Nosotros desconocemos que solo caminaremos en obediencia y viviremos una vida que es digna de alabanza cuando reconozcamos como niños la autoridad de Dios en nuestras vidas, obedezcamos sus mandamientos, o creamos en Él y confiemos. Solamente así nosotros vamos a vivir una vida que es digna de alabanza. En el primer versículo que leímos dice entonces que le fueron presentados estos niños. Oye, hermano, después de oír, decíamos la semana pasada que estaban por la región del otro lado del Jordán, es decir, del lado de Perea, cerca del Mar Muerto, donde la semana pasada, ya le viendo yo la enseñanza, dije, aquí me equivoqué, porque yo dije Galilea, pero no, el Mar Muerto, donde se dice que ahí estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Por eso le pusieron Mar Muerto. No hay todavía una comprobación de vestigios antropológicos que nos diga certeramente que ahí estaba. Pero según lo que la historia y lo que la Biblia registra, se dice que estaban en esas regiones. Y allá fue Jesús a restaurar todas las cosas. Y empezó a sanar a mucha gente. Después de ver eso y de escuchar lo que Jesús hacía, por supuesto, hermano, que los padres iban a querer la bendición de ese rabí, de ese maestro que traía el poder de Dios en sus manos. La unción del Espíritu Santo en su vida. La unción es la presencia de Dios en una persona. La unción no es algo mágico religioso. Si tú tienes a Cristo, tienes la presencia de Dios, tienes la unción. No necesitas que nadie te la esté pasando. Porque si tú necesitas que te la pasen, entonces no eres salvo. Ven a Cristo, hermano. Hoy ojalá Dios nos dé la oportunidad de eso. Tengamos ese entendimiento, hermanos.
Primera de Juan capítulo 2 lo dice claramente, que la unción que Dios nos ha otorgado permanece en nosotros. La unción es la presencia de Dios. No es otra cosa sino la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo morando en el creyente. Entonces, al venir estos padres y traer a los niños, al traerlos a Jesús, no solamente mostraban la fe de los padres y la confianza en el rabí, sino también era el reconocimiento de Jesús como el Maestro y el Mesías, que era lo que Jesús estaba tratando de demostrarles. Así que fue un acto de fe de los padres y de confianza a Jesús. Oye, yo no a cualquiera le llevo a mis hijos. Cuando tú vas a encargar a tus hijos, no dices, oye, no, como que esa familia, no sea que le vayan a jalar los pelos, lo vayan a pellizcar, no, mejor acá creo que estos hermanos tienen un mejor carácter, hermano, le pueden encargar. Y cuando alguien te dice, hermano, le encargo a mis hijos, quiere decir que tú eres digno de confianza. No cualquiera, hermano, deja su herencia a cualquiera, ¿o sí? Entonces cuando hay hermanitas, ¿verdad? O familias que de repente nos ayudan, sobre todo, por ejemplo, en el ITM, cuando los padres tienen clase, llevamos a la casa de unos hermanos a los hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa familia es digna de la confianza de toda la iglesia. Ellos se deben de sentir honrados, bendecidos, porque saben que hay una virtud en su familia, hay una virtud en su casa, hay una bendición en ellos. Pero a veces no vemos eso. Es que a veces estamos dormidos, hermano. Pero debemos de ver eso, que somos bendecidos, somos dignos de confianza. Los padres de ese tiempo entonces entendían la importancia de que sus hijos fueran bendecidos por una autoridad espiritual. Pero yo no sé si aquí se entienda eso. Pero yo no voy a esperar a que tú lo entiendas, hermano. Yo lo tengo que hacer. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13, si quieren acompañarme, porque aquí vamos a ver de dónde surgen muchas cosas, hermano. Éxodo capítulo 13, con respecto a este tema que estamos viendo en Éxodo capítulo 13, ahí en el versículo del 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de los animales, dice, mío es. Vean que Dios pidió la consagración de los hijos. Todo el que abre una matriz tenía que ser consagrado a Dios. Dice el versículo 12: dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz, asimismo todo primer nacido de los animales, si es macho, será de Jehová. Ahí estaba la consagración, hermanos. El versículo 14 al 16 dice: cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y cuando se endureció el faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir de la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Por esa causa. O sea, era una señal en el pueblo de Israel el que los hijos fueran consagrados a Dios. Entonces, no es casualidad, no era cualquier cosa, hermanos. Dios había ordenado al pueblo consagrarle a todo el primogénito. Entonces surgió de ahí la tradición de presentar a un niño en la congregación. De ahí surgió.
Pero tradicionalmente venimos aquí al frente y presentamos al chamaco. Pero después de que ocurre ese acto, se los llevó el Titanic. Porque ya no lo vuelvo a ver, porque el Titanic se hundió. Y cuando la gente no entiende, hermano, ese acto, no estás en la religión tradicional, ¿eh? Aquí no estamos haciendo actos religiosos. Aquí una persona que se presenta delante de Dios y de todos estos testigos y hace ese acto y no se vuelve responsable con sus hijos, va a tener juicio delante de Dios. Un juicio grave, porque Jesús dijo que más le valiera atarse una piedra de molino en el cuello y aventarse al agua que serle de tropiezo a sus hijos. No entiende la gente la responsabilidad. No es solamente, ay, pastor, quiero presentar a mi hijo. Pues sí, pero ¿ya entendiste de qué se trata? ¿Te comprometes? Hermano, por mucho que yo ore por este inocente ser, si los padres no se responsabilizan, de nada sirvió lo que aquí pasó. Ninguna bendición viene sobre sus hijos por su irresponsabilidad, la irresponsabilidad de los padres. La gente debe de entender que esto es algo que es una responsabilidad grande delante de Dios. Estamos consagrando a nuestros hijos a Dios. Oye, por eso Moisés explica y les dice, cuando te pregunten tus hijos, ¿por qué hacemos esto? Porque Dios nos rescató de Egipto y trajo maldición sobre los egipcios. Y por eso ahora nosotros tenemos que consagrar los primogénitos, si no caemos en maldición. Ah, pero la gente está dormida, hermanos. La gente irresponsable que solamente cumple, aquí se para al frente y no entiende y no toma la responsabilidad y empieza primeramente viniendo a la iglesia. Ah, porque es que se empieza por venir. Después nos comprometemos a aprender de Dios. ¿Para qué? Para instruir a nuestros hijos. Para que sigan el camino de Dios. Pues están consagrados a Dios. Más adelante vamos a ver cómo una mujer anhelaba un hijo. Y un día Dios se lo concedió. Y cuando Dios se lo concedió, su único hijo, que había rogado años que estuviera con ella, imagínense, años que estuviera con ella, al final lo consagró a Dios y fue uno de los más grandes profetas de la antigüedad, porque lo consagró a Dios, lo puso en las manos de Dios. Consagrar a un hijo a Dios es decirle, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi hijo, haz con nosotros lo que tú quieras. ¿Y qué mayor bendición que servir a Jehová, hermano? No. Cuando tú consagras a tus hijos sirven a Jehová. Pero cuando nosotros no consagramos a los hijos, ahí andan en el mundial. Todavía ni empieza, ahí andan ahí. Qué tremendo es eso, hermano, cuando los padres, por eso véngase a aprender, porque usted está así, su familia está así, porque usted no aprende. El día que usted aprenda, se le van a quitar muchas lagañas de sus ojos. Cuando pasó esto, que era la voluntad de Dios, miren, hermano, porque lo hermoso de la Biblia es que nos muestra en este pasaje la voluntad de Dios a través de Jesús. Dios desea la bendición de los niños. Y Dios no tuvo ningún problema en ponerle la mano a los niños y bendecirlos, orar por ellos, dice Mateo. No tuvo ningún problema, porque esa es la voluntad de Dios, que los niños sean bendecidos. Entonces los discípulos, dice la Escritura, que se opusieron. O sea, se estaban oponiendo no solamente a un acto, sino a la voluntad de Dios. Por eso Jesús les dijo esas palabras tan tremendas. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo tú te vas a oponer a alguien que es parte del reino de los cielos? Es decir, que Dios está viendo a los niños como parte del reino, pero a veces nosotros los sacamos del reino.
por nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra mala corrección, nuestros gritos, nuestros insultos, nuestras amenazas. Ellos que Dios los considera como parte del reino de los cielos, el día de mañana les cerramos la puerta por nuestras actitudes, por nuestros malos tratos, por nuestra irresponsabilidad. Porque los padres a veces somos responsables, lo decíamos la semana pasada, que uno de los problemas de los matrimonios es que se separan y que no debe de ser, no debe de ser, eso no debe ser pretexto. Porque los padres son responsables en la provisión del alimento. Miren, hermanos, yo desafortunadamente, yo tuve un padre que no fue responsable con nosotros. Las palabras que yo recibía de él era: vete por una caguama. Yo tenía 6 años. Nunca me abrazó, nunca me dijo que me amaba, nunca me cuidó. Y el día que le fallé, me puso una fuetiza que casi me manda al hospital. Quedé como Santo Cristo de la espalda cuando pasó por los latigazos. Mi madre se le fue encima a golpes porque me estaba masacrando en el piso. Tenía yo 6 años, hermanos. Dejaron la puerta abierta del lugar donde vivíamos ahí. Usted tiene su casa, ahí vive mi familia. Este año 410 en la 20 de noviembre. Ahí vivíamos. Y ahí me salí, me fui por todo Eduardo Molina. Pues tenía 6 años. Pues yo era un niño. Yo vi la puerta abierta y pues de aquí soy y me fui. Llegué a las 12 de la noche. Ya mi madre desesperada pensando que me habían secuestrado, robado, no sé, pues lo que los padres pensamos al ver que el hijo está ausente. 6 años. Y pues yo llegué como si nada y entré y todos ahí preocupados y a ver, vente para acá, y pum, me agarró mi papá y toma, no, me masacró, borracho, enojado, no, pues me masacró. Yo no sabía qué pasaba, era un niño. ¿Quién era el responsable? Los padres. Ellos me descuidaron. Pero mi madre, hermano, a pesar de eso, ella trabajaba. Aunque mi padre era irresponsable, mi madre trabajaba. Entonces no hay pretexto, porque el matrimonio es una sociedad donde en este tiempo los dos tienen que trabajar si es necesario. Si por alguna causa el esposo no tiene trabajo, la esposa tiene que salir adelante y tiene que hacer algo. Tiene que contribuir, porque es una sociedad, no es una obra de mantención, es una sociedad. Oye, no podemos ser mujeres mantenidas a menos que el esposo tenga la solvencia para mantenernos adelante. Qué bueno, hermano, qué bendición que Dios provee al esposo, pero cuando hay carencia, es responsabilidad de la esposa también ponerse a trabajar. Ay, es que eso, pastor, es bien trabajoso. Pues todo por eso se llama trabajo. ¿Se llamara hueva? Pues sí, pero es trabajo, tiene que trabajar. Tienen que hacer algo. Yo he visto mujeres de esta iglesia que salen, venden gelatinas cuando las cosas están mal, vendiendo periódico, lavando ropa ajena, haciendo comida, limpiando las casas, haciendo algo por su familia, porque a eso Dios nos ha mandado, a ser responsables. Pero qué triste que hay gente, hermanos, que vive de la caridad. Esos no son cristianos, ¿eh? Esos ni Cristina los recibe. No son ni cristinos. Oye, hermano, el Espíritu Santo, Él te mueve. Algo tienes que hacer. Y si te faltan fuerzas, se fortalece. Pero no podemos estar todavía en la flojera, hermano, esperando que se haga el arco iris y vayas allá y te encuentres una mina de oro. Estás mal. El que no coma, el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. ¿Por qué no tienes de comer? Porque no trabajas. Ponte a hacer algo. Algo hay que hacer, un talento tendrás. No le puedes decir a Dios, yo no tengo ningún talento. Dios subió al cielo y dio dones a los hombres. Todos tenemos un talento. Todos. A veces unos 2, otros 3. Qué bueno, qué bendición. Pero si no los usas, si escondes tu talento, no le reclames a Dios.
No le reclames, no le digas, Señor, ¿por qué tengo necesidad? Cuando tú tienes un talento y no lo usas. Y a veces el talento sale en la necesidad. Hay gente que ha descubierto que es buena cocinera por la necesidad y se pone a hacer pambazos y se pone a hacer algo y ve y dicen, oye, qué ricos sus pambazos. Y ahí tienen el colón de gente. Yo creo que venden droga. ¿Qué droga? Ellos sí trabajan. Ellos sí trabajan. ¿Ya viste cómo construyó su casa? Sí, porque sí trabajan. Ellos sí trabajan. No te pones a ver el tiempo que pasaron, no te pones a ver el tiempo que se han esforzado, no te pones a ver que se paran a las 4 o 5 de la mañana. Tú, en ese momento está roncando. Aquel está trabajando, ya está preparando su venta, ya está preparando y poniendo en las manos de Dios, diciendo, Señor, tú me vas a bendecir, la confianza en Jehová, porque Él es nuestro proveedor. Pero ¿cuánta gente floja hay? Ay, pastor, es que no tengo. Ay, pastor. Hermana, ¿y usted da? No. ¿Por qué no da? Porque no tengo. ¿Y por qué no tiene? Porque no da. ¿Y por qué no da? Porque no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no da. ¿Y por qué no? Está el círculo de maldición en su vida. Una mujer registra la Biblia, pobre, anciana, tenía 2 dracmas. Y fue y depositó con todo su corazón, rompió. Bueno, yo creo que ya, hermanos, ya te rondaba los 90, los 80 años, pero entendió y dijo, ya sé por qué vivo en la pobreza, en la miseria, porque no doy, voy a dar. Y dio lo único que tenía para comer. Jesús volteó y la vio y dijo, esa mujer ha dado más que todos estos, porque estos dan de lo que les sobra. Y ella ha dado lo único que tenía para comer, pero a través de eso rompió su maldición. Porque el pueblo de Israel estaba bajo maldición. Estaban en la maldición de Malaquías, estaban en el pacto mosaico, el de los mandamientos. Si es un pacto condicionado, si tú haces esto, te doy esto, si no lo haces, te va esto. Pero ¿qué cree? Que en el Nuevo Testamento el principio permanece. Porque el que siembra escasamente. Y el que no siembra... Oye, si el que siembra escasamente cosechará, pues el que no siembra, pues no recibe nada. Porque 0 más 0. ¿Sí sabe matemáticas? ¿Sí fue a la primaria? ¿Sí le enseñaron matemáticas? Que negativo y negativo, pues es negativo. Y eso no solamente pasa en las finanzas, eso pasa en nuestras relaciones. Tú quieres amor, siembra amor. ¿Quieres confianza? Siembra confianza. No hagas cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas. Siembra confianza. Habla con la verdad y vas a recibir verdad. O sea, todo lo que sembramos cosechamos. Tal vez ahorita estás recogiendo lo que sembraste ayer, o antier, o anteantier. Si quieres recibir buena cosecha, empieza a sembrar correctamente. De otra manera no vas a recibir. Yo no sé cómo la gente quiere recibir si no siembra. Ya no estamos en maldición porque bendita la cruz del Calvario nos rompió de esa maldición. La maldición de Malaquías no es para los cristianos, no es. Ese es un pacto para Israel, no es para los gentiles. No es para nosotros. Pero el principio permanece. Si no siembra, pues, oye, yo tengo aquí 10 hectáreas, ¿no? Pero no siembro ni un cacahuate. ¿Qué me van a dar las hectáreas? Espinos, cardos, ramas, lo único que va a dar. Y eso no es provechoso. Pero si yo siembro, un día voy a cosechar. Pero a veces la gente no entiende esos principios. Entonces cuando va delante de Dios a pedirle algo, pues Dios le dice, pues, ¿de dónde? A ver, si no hay nada en tu banco. No tengo nada en tu cuenta, nada, porque nada depositas. Y como yo veo el corazón y tú das de lo que te sobra, aún lo que das no sirve para nada. Ay, hermanos, pero esas son las prédicas que la gente no quiere escuchar. Pero es importante que usted lo sepa.
Si quieres tener una buena relación con tus hijos, siembra desde ahora buenas cosas en tus hijos. Olvídate de las palabrotas, de los insultos. Ay, eres un tonto, eres un menso, eres un necio, y estás sembrando en él esas semillas de maldición en su corazón. Al rato viene aquel 40 años. Mamá. Toda la vida le dijiste tonto, ahí lo tienes, ahí está. Ahí está tu genrucho. Ahí está tu chabelote. Mami. No maduró el individuo. Pues no, siempre le decía inmaduro. Siempre le decía, todo eso, hermano, estás sembrando eso en tus hijos. Eso vas a recibir un día. ¿Qué tú no entiendes? ¿Qué tú no entiendes? Pues nunca va a entender. Explícale. Siéntate con él. Háblale con amor, con respeto, con cariño. Y si no quiere entender, pues dale unos varazos. O sea, punto, se acaba el asunto. Pero a veces retenemos esa corrección tan básica que la Biblia nos enseña para que tengamos una buena relación con los hijos. Después de oír entonces, hermanos, todas esas bendiciones de parte de Jesús, ¿quién no quería ser bendecido por él? Esos discípulos trataron de impedir su bendición a los niños, ¿no? Dice Marcos, capítulo 10, versículo 13, que el Señor Jesús se indignó. Es el pasaje paralelo a Mateo. Paralelo quiere decir que es el pasaje que habla de lo mismo que habla Mateo. Y Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y lo leemos para que podamos encontrar más luz, escarbar más hondo y saber qué otra cosa podemos encontrar. Dice, le presentaron niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. O sea, ¿qué causó el que no se llevara a cabo la voluntad de Dios, que es bendecir a los niños? Que Él se indignó. Jesús se indigna cuando los niños no reciben lo que ellos merecen, que es la bendición de Dios. Aquí Marcos nos arroja la luz que realmente fueron los padres los que los llevaban. Por eso les decía yo que quién más que los padres queremos la bendición de nuestros hijos. Aquí está hablando de los pequeñitos, porque ya los que están grandes no van a ser bendecidos, porque hay un principio, no van a ser bendecidos si no honran a sus padres. Si los deshonran a sus padres, por más bendición que los padres digamos, ay hijo, que Dios te bendiga, pero es un condenado ese chamaco, está deshonrando a sus padres, anda en pecado, no, por muy bonito que tú hables, mamá, y ay Dios mío, te lo encargo. No, hay principios en la Biblia. Si ellos ya grandes no cumplen los principios de la Biblia, entonces lo que están sembrando un día lo van a cosechar. Por eso, cuando nosotros estamos mal en algo, más nos valiera más pronto que rápido ponernos a cuenta con Dios y estar bien con Él, porque a Él debemos de agradar. Si nosotros agradamos a Él, ¿qué importan las consecuencias? Los discípulos de Jesús se fueron a predicar después de que Cristo se fue al cielo. Y ahí vemos a un Pedro y los discípulos predicando, los metieron a la cárcel, les dieron sus fuetazos en el lomo y salieron felices. Oye, venían sangrando, venían con la espalda entumecida y venían sonriendo. Gloria a Dios, Señor, no somos dignos. O sea, tomaron ese acto como un acto de dignidad porque eran portadores de la presencia de Dios y del evangelio de la salvación. Y ellos dijeron, a ver, juzguen ustedes, varones hermanos. ¿Es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Entonces denme los fuetazos que quieran porque yo voy a obedecer a Dios. Así, entonces cuando nosotros obedecemos a Dios y lo agradamos a Él, ¿qué importan las consecuencias? ¿Qué importa? No interesa, hermanos. La verdad nos debe de tener sin cuidado porque estamos agradando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Si otros se jalan los dientes, se muerden las muelas o no sé cómo se diga, no me interesa. Yo estoy tratando de agradar a Dios.
Ellos deberían de preocuparse. ¿Por qué esa envidia? ¿Por qué ese sentimiento? Porque ellos no buscan agradar a Dios. Ellos se buscan agradar a sí mismos. Son egoístas, son falsos. Pero nosotros que siempre buscamos agradar a Dios. Ay, hermano, porque yo tengo unos principios personales. Yo soy de las personas que me gusta que las cosas ocurran. Yo no estoy esperando a ver si un día Dios hace. Yo hago que Dios lo haga en el buen sentido, en el sentido de que busco su voluntad y le pido y le ruego y le digo, Señor, dame oportunidad. No es por mí. Tú sabes mi corazón. Yo no deseo mi bendición personal. Yo no soy egoísta. Yo quiero que todos sean bendecidos. Porque yo sé que si siembro eso voy a cosechar mañana. Confianza, amor, respeto, honorabilidad, rectitud, reconocimiento en el buen sentido de la palabra, no de exaltación, no de orgullo, no de vanagloria, sino en el sentido correcto, en lo que debemos de buscar los hijos de Dios. A mí me gusta que las cosas ocurran. Yo no estoy esperando a ver qué pase, o que diga yo después, ¿qué pasó? No, yo estoy haciendo que las cosas ocurran. Y para que las cosas ocurran debemos estar conectados con Dios. Porque Él nos pone su voluntad. Hoy quiero que hagas esto. Señor, no será tan difícil. Es que mira, si yo voy y les digo, van a decir, ¿tú quién eres? Ni congregación tienes. Estás debajo de unas lonas. ¿Quién me va a hacer caso? Tú vas en mi nombre. Así como Dios le dijo a Moisés, tú solamente ve y diles. Pues eso uno hace, Señor, si voy en tu nombre y si es tu voluntad, entonces yo sé que me vas a respaldar. Entonces yo con toda confianza voy. Señores, en el nombre de Jesús vengo a convocarlos. Porque es la voluntad de Dios. No es mi voluntad, no es un sentimiento egoísta. Es de Dios. Y cuando algo es de Dios, Dios sustenta. No se lo olvide. Cuando usted ve algo que no está funcionando, es porque no es de Dios. Cuando usted vea que algo está funcionando, eso es de Dios. Entonces dice Marcos que el Señor se indignó. Lucas, que es otro pasaje paralelo en el capítulo 18, también nos arroja luz sobre otra cuestión muy importante. Lucas 18, 17 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, lo que Jesús quería es que la gente observara la actitud de los niños. Usted se puede imaginar, es que inmediatamente la mente vuela y uno se empieza a imaginar, y uno ve a los niños venir con sus papás. Vente, hijo, ¿a dónde voy? Que el maestro te bendiga, hijo. Ven, necesitamos la bendición de Dios. Tú necesitas la bendición. Sí, papi, se sujetaron a la voluntad de sus padres. Y ahí venían con el papá, porque los hijos confían en los padres. Quieren ser como ellos. Y entonces vieron esa actitud. Y el Señor Jesús quería que la gente observara la actitud de los niños sumisa, tomando de las manos, dependiendo de los padres, pero seguros de la buena voluntad de ellos, para que fueran bendecidos por Jesús. Hermano, cuando yo empecé a aprender, hermano, yo aprendí de los niños en el ministerio infantil. Mientras yo estaba predicando y estaban todos los niños ahí sentados, en ese tiempo en la iglesia madre de donde yo vengo, tenía cerca de 100 niños. Y estaban ahí sentaditos y todos así. Oye, hermano, eso impone. Mis pies temblando. Todavía conservo la primera lección que les di. La primera lección que les di fue acerca de Dios, de la creación de Dios. Ahí tengo todavía los papeles que les presenté y les puse. ¿Y saben qué aprendí ese día? El Señor vino a mi corazón, me dijo: el día que te pares delante de una congregación y no tiemblen tus piernas, ese día preocúpate, porque yo no estoy contigo. Porque de verdad, hermano, cuando uno está enfrente hablando, hay muchos hermanos que pasan aquí al frente cuando doy oportunidad de predicar y dicen que les tiemblan los pies. Qué bueno, hermano, de verdad, porque Dios está contigo. Porque el día que nos enorgullecemos, nos sentimos altivos y vanagloriosos, ya nos sentimos tan seguros que ya dejamos a Jesús a un lado.
Pero mientras necesitemos de Él y estemos enfrente de alguien y necesitemos de Él y nos tiemblen las piernas, es una buena señal. Es señal de que todavía dependemos y el Maestro está aquí al lado. Y Él nos dice, tranquilo, yo estoy contigo. Háblales, diles, exhórtalos, redargúyelos, corrígelos, consuélalos, bendícelos. Yo estoy contigo. Y veía su actitud de los niños y veía su carácter. Allá daba un niño retraído. Iba con él, así como tú comprenderás, y le decía, hermano, ¿por qué estás así? Pues le decía al niño, ¿por qué estás así, hijo? Es que me enojé, es que mi mamá me pegó, es que eso, no te preocupes, mira, tu mami te pega porque te ama, mira lo que dice la Biblia. Y le sacaba la Biblia y le decía, mira, aquí dice, hijo, es que tu padre te ama, Él no desea que tú te desvíes, Él desea que tú seas alguien en la vida, Él está preocupado por ti, Él te ama. Entonces su rostro cambiaba, porque entendía los principios de Dios. Y el niño caminaba. Al rato ya lo veías corriendo con los demás. Pero si nosotros no estamos atentos, entonces ahora cuando yo veo a una en la iglesia y entra y anda todo retraído, y ¿qué tienes, hijo? ¿Qué te pasó? Me peleé con mi mujer. Bueno, pues nos pasa a todos. No siempre estaremos de acuerdo. Pero dice la Biblia que tratemos de ponernos de acuerdo. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Y buscamos la forma de ministrar, hermano, porque esa es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces dice Lucas 18 que tenemos que tener esa actitud de los niños. Verlos a ellos como son para recibir el reino. De otra manera nosotros no lo vamos a recibir, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, hermanos, al imponerles las manos y bendecirlos, mostró la voluntad del Padre hacia los niños, que sean bendecidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros no podemos impedir que las cosas del reino vengan sobre de ellos, que tal vez Dios traiga una palabra, un llamado a ese niño. Porque los padres a veces veo cómo su corazón, ¿verdad? Se llena, porque Dios trae una palabra al pastor y dice, hijo, Dios un día va a revelar tu ministerio, un día Dios te va a llevar, y empieza uno a hablar, porque cuando uno está en ese sentido con Dios conectado, pues uno suelta la palabra. Al final no es mía, es de Él, es el propósito de Dios para su vida. Y los padres están así, pero no entienden la responsabilidad. Porque tal vez ahí tienen al futuro pastor, al futuro maestro, al evangelista. Pero como los padres están perdidos en el universo, perdidos en sus situaciones y sus problemas, más que en ver a sus hijos, entonces pierden la bendición. Al rato terminan en el mundo. ¿Y qué pasó con la palabra? Pues ese es el deseo de Dios. Pero ¿tú qué hiciste al respecto? Porque yo puedo recibir una palabra que voy a ser pastor, que voy a ser evangelista, que voy a hacer no sé qué, pero si yo no me pongo en acción, pues ¿cuándo Dios me va a entregar eso? ¿Tú crees que Dios le va a entregar una congregación a alguien irresponsable? Por eso el pastor se forma en 10 años, en 10 años donde es probado, es puesto a prueba por Dios, y ya que está a prueba por Dios, porque pues ahí le manda 2, 3 ovejitas, 4, 10, 15 ovejitas, 20 ovejitas, pero cuando Dios ve que es un siervo fiel, pues Él da el crecimiento a la iglesia. Al ver la responsabilidad del siervo, entonces le empieza a enviar gente, porque Dios no va a mandar a su gente con cualquier persona. Dios tiene que probar la integridad de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, y después la hace prosperar, y después la bendice, porque es obra de Dios. Pero cuando nosotros somos irresponsables y queremos una congregación en 3 días, estamos mal. La iglesia crece y se desarrolla como el cuerpo de un ser humano. Tiene un proceso de crecimiento y desarrollo. Pero primero debe de haber salud,
porque si no hay salud, ese cuerpo no crece y no se desarrolla. Crece enfermo, crece mal. Dios no va a enviar gente a esas iglesias porque están mal, están enfermas, necesitan ser sanadas. Pero principalmente los líderes. Así Dios obra, hermanos. Él no va a cambiar sus principios. Él no viola sus principios. Preocúpate cuando una iglesia de la noche a la mañana se hace grande. Cuidado, porque así no obra Dios, hermano. Así no obra Dios. Dios lleva a los siervos y a la iglesia en un proceso de años. Y los manda a predicar a la calle. Y los manda a sufrir. Y los manda como las gallinas a ponerle a la obra. Porque lo que sembramos cosechamos después. Porque el obrero es digno de su salario. Pero primero, antes de recibir la cosecha, tiene que trabajar. Pero aquellos que se sientan y ponen un letrero: solicito cristianos. Oye, pues no es mercado, no es el Oxxo. Ay, solicito ovejas. Me voy a aquella iglesia y le robo 2. Me voy a esa y le robo otros 2. Ya tengo mi congregación. Eres un lobo rapaz. Porque el pastor trabaja por sus ovejas, no trabaja con las de otro. Ese es un lobo rapaz. Y la Biblia lo señala. La Biblia dice, y lo leímos anteriormente en los capítulos anteriores, cuando habla de ese aspecto, y dice Dios que los lobos se caracterizan porque sus ovejas no son de él. Las robó de algún lado, no son de él. A ver, que usted ponga una tienda y yo me meta y le quite 2 roles de canela y me los lleve. Y después me meta a otra tienda y agarre 5 refrescos. Y al rato yo ya tenga mi tienda. Soy el tendero. No, eres un ladrón. Tú no eres un tendero, tú eres un ladrón. Pues así hay gente allá afuera, hermano, que se roba a la gente de otras iglesias. Por eso es importante la unidad y la coinonía, para que haya respeto. Y es lo que yo estoy fomentando en los pastores. La unidad y la coinonía, para que nos respetemos. Para que yo aprenda a respetar sus ovejas. Para que yo no me meta con ellos. Antes los ayude y los bendiga para que sean prosperados. Esos son los medios de Dios. Pero la gente carnal, no, hermanos, está haciendo un desastre del evangelio. Entonces Jesús, hermano, vemos que da 2 recomendaciones. Primero, dejen a los niños ir a Él. Tú puedes no tener ganas de venir a la iglesia, hermano. A veces así se siente uno. Tú puedes no querer, pero no impidas que tus hijos vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú puedes ser cabezón, pero ellos no. Ellos son humildes, sumisos, y ellos son buenos, son limpios de corazón. No les impidas venir a la iglesia. Si tú no deseas a Cristo, ellos sí lo desean, lo necesitan. Y dice, no se los impida. La segunda cuestión que dice, no se los impidan. Porque de ellos, les dice la causa, dice porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano, ¿sabía usted? Bueno, yo lo estuve investigando y lo vi. De hecho, ya me lo habían enseñado en el instituto. Mateo es el único apóstol que usa este término, reino de los cielos. Pero ya hemos aplicado, que no perdamos nunca del contexto, que Mateo fue escrito para los judíos y a ellos les había sido anunciado el reino de los cielos. Por eso Mateo usa esta frase, el reino de los cielos. Los demás evangelios no refieren el reino de los cielos, sino dicen el reino de Dios. Porque los gentiles que estamos esperando es el reino de Dios. Pero al final es el mismo reino, por cuanto es el mismo Dios y es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero era para entendimiento. Pablo dijo,
que el reino era el reino de Cristo y de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice que este reino es de Cristo y de Dios. O sea, es el reino de los cielos y es el reino de Cristo. Este reino de los judíos y gentiles entonces es el mismo. Lucas 18, 17 dice cosas importantes, que este reino tú y yo lo debemos. Primeramente, tenemos que entender que este reino tiene dos acciones fundamentales. Lucas 18, 17 dice que tiene una acción, es decir, se tiene que recibir. Por eso cuando viene la gente aquí que es nuevita, y si tú vienes hoy por primera vez, nosotros les decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Porque el reino de Dios se recibe. Y la gente venía a Jesús a recibir al reino. Por eso hacemos esa invitación. Pero también tiene una actitud. Se recibe como un niño con sus virtudes de humildad, de humillación voluntaria, de obediencia y sujeción, de sencillez y sinceridad de corazón, con pureza o limpieza en santidad, con reconocimiento y a la vez inocencia, con fe, con convencimiento y esperanza, con seguridad de salvación y vida eterna, con perdón sincero y restauración, con el deseo de caminar en la verdad y andar en vida nueva, honrando, glorificando y adorando a Dios. Alguien dijo, hermanos, el reino de los cielos le pertenece a los que como niños se presentan humillados, dependientes, con un corazón que sabe perdonar, con una fe que mueve montañas y con el amor de Dios, un amor incondicional, dirigido primeramente a Dios y después al prójimo. Jesús nos enseña que el modelo ideal entonces del cristiano en carácter es el de un niño. Pablo dijo, sed como niños. Si buscamos ser parte del reino, nos tenemos que volver como niños en las características que mencioné. El versículo 15, dice la Escritura, el Mateo 19, 15, que Jesús les dijo finalmente, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Mateo 10, 17 al 31, Mateo 10, 13 al 16, dice que Él oró por ellos y los bendijo. Lucas 18, 15 al 17, también dice que puso sus manos y los bendijo. Y nosotros no debemos de dudar en bendecirlos. Esa es la voluntad de Dios en la iglesia en Cristo. Ojalá, hermanos, algún día entendamos qué significa que ellos son nuestra herencia en Dios. No hay herencia más grande para el matrimonio que los hijos. En la antigüedad, quien no tenía herencia, es decir, hijos, se consideraba bajo maldición, pues solo Dios otorgaba a los hijos. Así le sucedió a Abraham con Isaac en el libro de Génesis. Así le pasó a Ana con su hijo Samuel en la primera carta de Samuel. Así le pasó a Elizabeth con Juan el Bautista en los evangelios, principalmente Lucas que lo registra. Dios, hermanos, rompe con la maldición cuando no hay un matrimonio con hijos, si es su voluntad. Pero, ¿qué haremos después que los tengamos? ¿O qué estamos haciendo hoy en este día con ellos? Esa es la pregunta que Dios te hace. Ok, tú deseas un hijo, pero Dios te pregunta, ¿qué vas a hacer con él? ¿Ya te instruiste? ¿Estás siendo capacitado por mí? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué clase de hijo estás formando? No me lo vengas a traer cuando ya es un monstruo, hermano. No me lo vengas a traer cuando él necesite una falsa liberación. Hermanos, la Biblia describe el caso de un padre irresponsable. Para mí uno de los más irresponsables, personalmente, hermanos.
Y yo quiero pedirle a las maestras que me traigan a todos los niños aquí al frente. Traigan a toda esa herencia maravillosa de Dios. Y mientras eso pasa, tú busca, hermano, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 11 al 13. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 11 al 13. ¿Se dan cuenta cómo Dios restaura la familia de una forma integral? Nos tocó personalmente, nos tocó como congregación, nos tomó como matrimonio. Ahora, hermanos, hoy en este capítulo, Dios quiere tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Porque si esto no te motiva, yo no sé qué te va a motivar, hermano. No hay nada más allá afuera que te pueda motivar más que tus hijos, para que tú hagas lo correcto delante de Dios. En la primera carta de Samuel, en el capítulo 3, versículo 11, yo leo del padre irresponsable. Y no era cualquier padre, hermano, era el sacerdote de Dios. A él, Dios un día le había hablado con poder y autoridad y le había encomendado una tarea que era servir en el templo de Jehová, de ministrar el favor del pueblo. Eran los levitas. Y dice la escritura, dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no se los ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Por qué, hermano? Si tú lees todo el pasaje, el contexto, dice que porque los hijos de Elí, uno se llamaba Ovni, otro Finnes, eran impíos. Pero también dice por qué. Dice porque no tenían conocimiento de Jehová. Por eso la gente es impía, porque no conoce a Dios. Por eso los hijos se portan impíamente, porque detrás de su comportamiento es que no conocen a Dios. Dice que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Para qué voy a la iglesia? Menospreciaban la ofrenda. No quiero ir. Ahí hay una bola de hipócritas. Eso decían ellos. Menospreciaban la ofrenda de Jehová. El venir a la casa de Dios, alabarlo y adorarlo y glorificarlo. Porque el Padre no los enseñó. Se venía a dormir en las sillas, se distraía con cualquier cosa y no adoraba al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No se metía a la presencia de Dios, no buscaba el rostro de Dios. Pisoteaban entonces estos hijos los sacrificios y las ofrendas. El sacerdote Elí honraba más a los hijos que a Dios. Ah, no, si no quiere decir no vayas. Ay, hijo, pues ahí cuando tú quieras. Hija, cuando tú puedas, cuando te nazca en el corazón. Honraban más a los hijos que a Dios. Ay, sí, bueno, pues sí, anda con esa mujer. No conoce de Dios. Anda con ese joven. No conoce de Dios. Honraban más a los hijos que a Dios.
Hijo, ¿sabes qué? Yo no te prohíbo que andes con esa joven. ¿Quién sabe si se convierta por tu buen testimonio y porque tú estás consagrado a Dios? Pero si no tienes buen testimonio ni estás consagrado a Dios, yo no te auguro buenas cosas con esa joven. Porque Dios no viola sus principios. Pero el padre nunca les enseñó eso. Consintió sus pecados. Así el sacerdote Elí honraba más a sus hijos que a Jehová. Entonces ellos, como consecuencia, deshonraron a Jehová y despreciaron a Dios. Lo despreciaron. Fornicaban con mujeres que velaban en el tabernáculo de reunión. O sea, jovencitas que se decían cristianas, pero realmente no lo eran, por cuanto violaban la presencia de Dios, porque en su presencia lo hacían. Estaban en el tabernáculo de reunión. Este es un tabernáculo de reunión. ¿Y cuántos jóvenes no han violado eso y no han hecho maldad en ese tabernáculo de parte de Dios? Ya es tiempo que los jóvenes despierten, porque hoy van a ver la sentencia que Dios dio para estos jóvenes que hicieron esa perversidad y esa maldad en el tabernáculo de reunión. Que no iban a buscar a Dios, iban a buscar una novia, a fornicar con ella, a tener relaciones, pero no iban a buscar a Dios, porque no estudiaban la palabra, porque no oraban en su casa, ni leían las escrituras, ni tenían un comportamiento correcto delante de sus padres. Parece que se invierten los papeles. Primero los padres insultan a los hijos, les gritan, los agreden, y cuando ellos crecen, ellos les gritan a los padres y golpean a los padres. Se invierten los papeles por la maldad que hay en el corazón, por no reconocer a Dios en sus vidas los padres, por no honrar más a Dios que a los hijos. El servicio en el altar no honraban. Estos jóvenes tenían la oportunidad de ministrar aquí al frente, y no honraban a Dios, porque allá afuera eran unos perfectos demonios. Aquí solamente aparentaban delante de sus padres. Así hacían omnibusiness. Ellos aparentaban ante el pueblo, pero el pueblo sabía que detrás había unos fornicarios. Cuidado, jóvenes, con eso. Cuidado. Por ese motivo, escucha, joven, por tal motivo Dios resolvió que murieran los dos el mismo día, que su sacerdocio no fuera más, es decir, les quitó su ministerio. Todos los nacidos de la casa de Elí murieron en la plenitud de la edad. Si tú vas a Israel, ninguno existe ya de los descendientes de Elí. No hay un vestigio de esa familia. Los maldijo con miseria y pobreza. Los juzgó Dios por su iniquidad. Y ni las ofrendas ni los sacrificios lograron expiar la ofensa y la deshonra en el templo de Dios. Y todo esto por un padre que no honró a Dios y honró más a sus hijos, y les solventó sus pecados y consintió sus maldades. Dios no los quiso bendecir, los maldijo. Pero qué bueno que hoy hay una iglesia entendida que quiere que Dios bendiga a sus hijos, y que cada domingo se esfuerza por traerlos para que ellos aprendan de Dios, para que aun cuando estos pequeños sean grandes, nunca se aparten de Él. Porque yo también un día fui congregante, y yo todavía recuerdo
que yo iba a la iglesia a la oración, y cuando empezaba la oración me postraba en el suelo en la iglesia. Y aunque había piedritas y me lastimaban las rodillas, yo no desistía de estar postrado delante de Dios. Y un día mi hijo me vio, y mientras yo oraba y derramaba mi espíritu en la presencia de Dios, volteé y Alan, mi hijo, estaba aquí postrado a mi lado y me veía y ponía sus manitas así y hablaba él solito, y veía que lloraba y él se hacía así porque él estaba aprendiendo de su padre. Él aprendió a postrarse en la presencia de su Dios desde pequeño. Desde pequeño. Por eso cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, ellos crecen sabiendo que hay un Dios poderoso que nunca los va a dejar, que los va a cuidar y los va a sustentar todos los días de su vida. Ese es el Dios que venimos a adorar todos los domingos. Un Dios que quiere bendecir a sus hijos. Por eso te dije que yo no me voy a esperar a que tú lo comprendas, a que tú entiendas que Dios desea la bendición de tus hijos. Yo no me voy a esperar. Así que, pastores, vénganse, porque vamos a orar por ellos y los vamos a bendecir a todos estos pequeños, porque esa es la voluntad de Dios. Que todos los pequeños sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Si sus padres no son conscientes de que ellos tienen que ser bendecidos, yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Yo los bendigo, Señor. Y todos los pastores los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por sus vidas.